Muy buenas noches, un gusto saludarles en este domingo 7 de enero de 2018. En Noticiero Hechos iniciamos este día una serie de diálogos electorales. Vamos a conversar con los actores de la vida política del país, con esas personas que tienen la capacidad de tomar decisiones e incidir en los problemas que usted enfrenta. Esta es una producción especial de Red Salvadoreña de Medios que vamos a estar desarrollando a lo largo de los próximos domingos para que usted conozca información clara, información precisa sobre lo que proponen para las elecciones municipales y legislativas que va a celebrar El Salvador el 4 de marzo de 2018. Pero pongamos sobre la mesa algunos puntos claves de este proceso. 25.865.375 dólares será el costo de las elecciones que vivirá El Salvador el 4 de marzo de este año. Los ciudadanos acudirán a las urnas a elegir 84 diputados y 262 consejos municipales. A lo largo de 2017 los temas electorales estuvieron en agenda, pues los partidos preparaban su maquinaria para ponerla en funciones este año. Por fin, la hora de la verdad ha llegado, arrancó la campaña rumbo a estos comicios que son considerados trascendentales. El Partido Arena abrió su periodo de proselitismo para las elecciones de consejos municipales en el municipio de Izalco, en el departamento de Sonsonate. Para Arena, cada campaña es una fiesta cívica, una fiesta que se siente, que nos emociona, que nos entusiasma. Pero no solo eso, hay algo más que es necesario. Cada campaña es una fiesta porque nos vuelve a dar esperanza. El FMLN, mientras tanto, comenzó el jueves con actividades de calles y eventos en los que ha puesto sobre la mesa su plataforma legislativa, los temas que pretende impulsar para el periodo 2018-2021. Entre los puntos que destacan está una propuesta de reforma constitucional enfocada en abrir espacios a consultas populares. A través de estas consultas se elegirá, por ejemplo, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que dejaría de ser una elección de segundo grado. Se vuelve necesario que para la elección de los miembros, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no sea una elección de segundo grado. No, lo que está planteado aquí es lo que nosotros estamos considerando, algo más no. Para los partidos políticos, los tiempos que corren son difíciles, pues los sondeos de opinión revelan que los ciudadanos creen menos en sus promesas. El descontento crece porque le cuestionan decisiones tomadas en órganos como la Asamblea Legislativa, donde han generado escándalos los gastos en viáticos, seguros médicos, viajes y últimamente por el pago de un bono que le costó al país 2,7 millones de dólares. La pregunta que surge es, ¿crecerá el abstencionismo? En la última elección, los ciudadanos habilitados para ejercer el voto alcanzaban los 5 millones de personas. Sin embargo, al revisar estadísticas, un poco más de la mitad de esa cifra acudió a votar. Entre los problemas que agobian a los ciudadanos están la seguridad, pues El Salvador está entre los países con mayor número de muertes violentas en la región. La salud, pues sigue la constante queja de falta de medicamentos en los hospitales. La educación, pues este año se aplicó ajustes al presupuesto de esa cartera, a pesar que hay cientos de escuelas funcionando en pésimas condiciones. ¿Pero están estos problemas y sus posibles soluciones en las plataformas políticas? Hoy lo sabremos en esta primera entrega de Camino a las Urnas. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos esta primera entrega de Camino a las Urnas presentándoles a nuestras invitadas de esta noche. Saludamos primero a la secretaria general adjunta del FMLN y coordinadora del grupo parlamentario, la diputada Norma Guevara. Norma, qué gusto que nos acompañe esta noche de domingo. Muchas gracias, Manuel. Un saludo a todos los televidentes y deseándoles feliz año. Estamos empezando y el primer programa. Gracias por la invitación. También saludamos esta noche a Lourdes Palacios. Ella es la coordinadora de la Secretaría de Asuntos de la Mujer del FMLN. Lourdes, un gusto que esté con nosotros. Hola Manuel, buenas noches. Un saludo a toda la teleaudiencia. Agradecemos que se haya invitado a la primera fuerza política del país a este programa Camino a las Urnas. Vamos a compartir y a conocer cuáles son todas nuestras proyecciones. Así es, entremos de lleno a hablar sobre el contenido de la plataforma del FMLN para el periodo 2018-2021. Lo primero que encontramos al leer la propuesta legislativa es la incorporación
a través de la Constitución de la consulta popular. ¿Cuál es en sí, diputada Guevara, el espíritu de esta propuesta? Bueno, han pasado 25 años después de la firma de los acuerdos de paz que establecieron un nuevo rol para la Corte Suprema de Justicia, unas nuevas condiciones en las que se le da el 6% de los ingresos tributarios para que tenga garantizada su independencia. Pero ha ocurrido en el último tiempo que incluso la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha sido declarada inconstitucional y se cuestiona la elección que realiza en segundo grado la Asamblea Legislativa. Por eso creemos que si hay duda de que la Asamblea es la que es capaz de elegir a los magistrados, o si se va a manipular ese mandato constitucional que por hoy tiene la Asamblea Legislativa, es preferible poner en orden estos procesos, modificando la Constitución y estableciendo que sea el pueblo el que elija de manera directa a los magistrados, a los 15 magistrados y al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Este es un planteamiento que busca darle más poder al pueblo y evitar la posibilidad de manipulación de grupos que desde la sombra están ajustando decisiones constitucionales que la Asamblea toma al antojo, al gusto de grupos de poder que no han sido investidos por el pueblo de esa autoridad. Pero no se corre el riesgo de que se conviertan, en vez de jueces, se conviertan en políticos las posibles personas que sean electas a través de una consulta popular en el caso de magistrados y magistradas. Bueno, quiénes son los candidatos es lo que lo va a definir, porque no puede ser candidato a magistrado cualquier persona, sino que tiene que llenar los requisitos que la Constitución establece. Y dentro de ese universo, así como la Asamblea es capaz de escoger de entre 30 candidatos a los 5 propietarios cada 3 años y 5 suplentes, igual el pueblo puede hacerlo. Nosotros confiamos en la capacidad que el pueblo tiene de discernir y de decidir sobre las cosas importantes que al país y al mismo pueblo le afectan. Ahora bien, Lourdes, para nadie es extraño y nadie quizás puede decir que no conoce de los constantes choques que ha tenido el FMLN con los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿No se podría interpretar esto como una especie de vuelto que el FMLN busca darle y un mensaje dirigido a los magistrados de la Sala de lo Constitucional en este caso, con esta propuesta? No, Manuel, esta es una forma en la cual se puede generar la mayor participación ciudadana posible en la toma de decisiones que competen a la ciudadanía. Es decir, lo que se está haciendo con estas propuestas es darle al pueblo lo que en realidad tiene, y que es ese poder. ¿Y cómo se le va a proporcionar? Bueno, decidiendo en este tipo de aspectos que impactan en la vida de las personas cotidianamente. Entonces, promover la mayor participación ciudadana, que ese poder al que el pueblo siempre decimos que lo tiene el día en que vota, no solamente sea para esa única ocasión, sino para estas decisiones también de este otro tipo de elecciones. Y hay experiencias en Latinoamérica donde se eligen los magistrados por el voto directo, igualitario y secreto. Ahora bien, pero ¿no creen ustedes que al calor de la campaña esto se puede empezar a hacer comparaciones con... Hay un punto en específico que dice darle más poder al pueblo, ¿no? Esto no se puede llegar a comparar, como por ejemplo, con otras reformas constitucionales que se han impulsado en otros países, como por ejemplo lo que se hizo en Venezuela desde el año 2007. Es el proceso de El Salvador, y esta es la propuesta del FMLN en El Salvador. Y esta es, digamos, con lo que la ciudadanía va a valorar también los votos, su decisión el 4 de marzo. Es decir, esto no es ningún aspecto que se esté tomando de copia de nada, sino que es lo que en las consultas que el FMLN realizó a lo largo de estos últimos 6 meses, es uno de los aspectos que sale mencionado en esas consultas, y por supuesto también que el grupo parlamentario ahora y nuestro partido, el FMLN, a través de esa amplia consulta de más de 25,000 personas que se hizo de sectores de la población, de ciudadanía, también se retoma este punto. Es decir, nosotros aquí lo que estamos planteando es ese sentir de la población que nos dice debiera ser igual. ¿Por qué no es igual entonces esa elección? Diputada Guevara, su opinión. Bueno, comparto plenamente, y en esas reformas está también, por ejemplo, la obligación, la posibilidad de obligar a las fuerzas políticas a que establezcan en sus listas
paridad entre hombres y mujeres. O sea, es otra vez, si el pueblo está constituido por más mujeres que hombres, lo correcto es que los niveles de desigualdad que hemos venido superando lleguen a ser tales que garanticen la real y efectiva equidad entre hombres y mujeres a la hora de ejercer las funciones públicas de elección popular. O sea, nosotros hemos hecho un planteamiento que busca profundizar la democracia, que busca darle más poder al ciudadano y que no sea la ciudadanía sustituida por pequeños grupos que son ecos repetidores de grupos de poder económico, de otro tipo de intereses. El pueblo es, ante todo, el dueño de la soberanía y puede perfectamente tomar estas decisiones más importantes. Después de 25 años de tener el país orientado en un proceso democrático, pues vale la pena reflexionar sobre qué aspectos realmente impactan en profundizar la democracia. Ahora bien, en los primeros puntos de la plataforma legislativa 2018-2021 hay uno que dice una propuesta, un punto en específico que se refiere a reforzar la ley contra las leyes contra la corrupción, venga esta de sectores públicos o venga de sectores privados, aumentando el periodo de prescripción de penas. ¿En qué consideran ustedes que está fallando El Salvador en la lucha contra la corrupción actualmente? Bueno, no es El Salvador, es una corriente desde que el neoliberalismo se instaló. Es más estimulado el sentimiento de tener a toda costa cosas que no siempre son producto del trabajo. Y esto estimula tanto al corruptor como al que se preste para eso dentro de las instancias del Estado. Y una dimensión que va en la propuesta es que la corrupción debe de parejo castigar, una vez se deduzca que ha ocurrido, sancionar no solo al que facilitó desde las instancias del Estado cualquier acto que sea ilícito, sino que también a quien estimula y a quien corrompe, quien se beneficia directamente de esos actos. Pero ¿qué tan dispuesto, Lourdes, está el FMLN a llevar a gente de izquierda ante la justicia cuando se den casos de corrupción? Mire, desde el momento en que nosotros estamos planteando una legislación más efectiva contra la corrupción es porque hemos sido el partido que, estando en el gobierno, teniendo la representación legislativa que tenemos, hemos mostrado esa voluntad política para la normativa, para crear institucionalidad que prevenga que esa situación no ocurra en el gobierno, y por supuesto que se ha identificado que hay algunos aspectos de la normativa, de la ley, que es necesario reforzar, y por eso se plantea el tema del aumento del periodo de prescripción y de las penas, y que sea tanto para quienes desde el sector estatal, no solamente desde el gobierno, desde todo el sector estatal, incurriera en este tipo de delitos, pero también para aquellas personas corruptoras que desde lo privado también hacen lo que hacen para que este tipo de delitos en este país exista. Entonces, aquí estamos planteando además que es necesario reformar el Código Tributario para que se conozca quiénes son los que evaden impuestos, ¿verdad? Recuérdese usted que recientemente eso incluso molestó a ciertos sectores en este país, y para nosotros y nosotras el que la población sepa quiénes evaden está dando una muestra de que en este país el FMLN está haciendo propuestas que van encaminadas a la transparencia y que van encaminadas también a que se penalicen ese tipo de delitos. ¿Consideran ustedes que lo ideal sería que esos delitos no prescriban? Y la Constitución tiene algunos aspectos que contradicen, dice que no hay penas perpetuas, o sea, hay unos aspectos, por eso cuando, habiendo hecho una ley de probidad en debida forma, que mejora la existente desde los años 60, nosotros votamos por ella, fuimos activos, impulsores de esa ley de probidad, que tiene una medida cautelar y que esa ley lleva a que se aplique la extinción de dominio en casos de comprobarse el cometimiento de delito, pero esa ley está allí detenida por la sala, es una buena ley. Cuando este aspecto ocurrió, pues nuestro secretario general en nuestra convención se comprometió a proponer, y hoy lo estamos haciendo, que se aumente. Y una de las propuestas que nosotros valoramos en aquel momento, no está dicho con esa precisión aquí,
pero es lo que tuvimos de fondo, es que la Constitución establece 10 años. Nosotros creemos que puede haber un espacio mayor para que las instancias del Estado, que en este caso es la Fiscalía, puedan determinar con claridad el cometimiento de este tipo de delitos por hasta 20 años. Así lo valoramos, no está en esa forma, sino aumentar el tiempo. Eso da espacio para que en el debate construyamos entre todos, porque este es un tema que debe interesarnos a todas las fuerzas políticas. Ahora bien, la propuesta legislativa del FMLN 2018-2021 contiene también aspectos relacionados con la economía. Hay un apartado que habla sobre el bienestar de las familias y en uno de los puntos señala reformar el marco legal para establecer un sistema público de pensiones. ¿Consideran ustedes que el debate sobre el tema pensiones no está cerrado todavía? ¿Lourdes? Pues digamos que lo que se ha llegado, a lo que se alcanzó como acuerdo con la representación que tenemos en la Asamblea Legislativa, es una solución, pero que puede ser más integral. Y por eso cuando aquí estamos planteando que se llegue a tener un sistema de pensiones que sea integral, justo, y que nuestra propuesta en la Asamblea Legislativa fue conocida ampliamente, ¿verdad? Estamos pensando que puede darse de nuevo la discusión si el FMLN tiene más diputados y diputadas, porque la reforma de pensiones, desde nuestro punto de vista, debe de beneficiar mayoritariamente a aquellas personas que durante mucho tiempo cotizan, pero que también por hoy el sistema privatizado de pensiones excluye. Y por hoy el sistema privatizado de pensiones lo que hace es generarse ganancias solamente en la empresa y ha sido en detrimento de la ciudadanía, de la población cotizante. ¿Puede mejorarse eso? Sí, puede mejorarse. Y por eso está planteado, porque es el camino que nosotros vemos para que sea un sistema justo de pensiones. Pero no puede traer esto a la vida nuevamente a fantasmas, como por ejemplo lo que se dijo a lo largo de la discusión de la reforma de pensiones, que lo que se buscaba era apropiarse de los ahorros de la gente que está planeando su retiro. Totalmente falso. Es que el debate, Manuel, cuando se llegó a ese acuerdo, quedó claro de que quienes defendían un sistema privatizado con condiciones muy ventajosas para quienes manejan las AFP, pues mintieron. Y quedó claro que en la población hay quienes creen más en las AFP, pero también hay un segmento importante que nos sentimos que se representa en este planteamiento, que quería un sistema totalmente público. Nosotros propusimos un sistema mixto que recoge ambas aspiraciones, y no, cuando se llegó a este acuerdo dijimos, este es hasta donde llegamos, pero no renunciamos a seguir luchando por mejorar este sistema de modo que pueda incluir. Voy a citar una de las cosas: cuando una mujer sale por licencia de maternidad y tiene hoy 4 meses de licencia, en estos 4 meses esta mujer el patrono no le cotiza, ni ella tampoco. Esos 4 meses donde ella está reproduciendo vida, que eso es más valioso que cualquier reproducción de capital, a ella se le está privando de la posibilidad de que eso cuente a la hora de su pensión. Quiere decir que si una mujer tiene 3 hijos, le roban un año. Un año, tiene que trabajar un año más. O sea, el sistema no lo debemos ver cerrado, tiene que estar abierto a mejoras que vayan encaminadas a mejorar, valga la redundancia, las condiciones de vida de la clase trabajadora. Y aquí estamos hablando de todos los segmentos: profesionales, obreros, trabajadores de cuenta propia que puedan cotizar, ¿verdad? Y como explica Lourdes, hay segmentos que están excluidos del sistema. ¿Pero eso no llevaría a una desaparición de las administradoras de fondos de pensiones en sí? Mira, este es un aspecto que la vida tiene que decir en el futuro. Lo que sí es obvio es que ahora, más que nunca, la gente sabe y puede comparar que una pensión obtenida por quien laboró en el pasado bajo el sistema público es mayor proporcionalmente que las pensiones que está recibiendo el segmento de trabajadores que ya le llegó el tiempo de jubilarse bajo el sistema privado. Y eso genera una reacción tardía, y digo tardía porque la gente reacciona a esto cuando ya no tiene, ya está fuera de la vida laboral. Este debate, justamente en tiempo electoral,
es propicio que lo hagamos, porque es la forma de comprometerse o con el bienestar de los trabajadores o con las ganancias de unos grupos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial aquí en Camino a las Urnas. Ya regresamos con más de esta conversación que estamos teniendo esta noche, donde estamos conociendo la plataforma legislativa del partido FMLN. Continuamos con Camino a las Urnas. Ahí le presentábamos algunos datos electorales muy importantes que usted debe tomar en cuenta al analizar los procesos electorales y su evolución en El Salvador. Esta noche aquí en Canal 12, en Camino a las Urnas, estamos conversando con la secretaria general adjunta del FMLN, la diputada Norma Guevara, y también estamos con la coordinadora de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, siempre del FMLN, Lourdes Palacios. Hablábamos sobre el sistema público de pensiones que viene contenido en la plataforma 2018-2021. Yo como ciudadano, ¿qué tengo que entender sobre esta propuesta del FMLN? ¿Cuáles son esos aspectos? Ya hablamos del caso de las mujeres que se iban a vivir la maternidad y cuando regresaban decía tiene que cotizar más porque durante ese tiempo pues no se le cotizó. Pero ¿qué elementos yo como trabajador debo entender de la propuesta que están haciendo de un sistema público de pensiones, diputada Guevara? Lo que tiene que entender es que toda cotización del patrono del trabajador es un fondo sagrado y eso para nosotros es indiscutible. Segundo, es que ese ahorro debe ser complementado con fondos públicos. En ningún sistema, los sistemas previsionales son autosostenibles y eso requiere esquemas de solidaridad intergeneracional, pero en beneficio de la persona que ha dado toda su vida a la sociedad, trabajando duramente, reproduciendo riqueza, reproduciendo condiciones de vida y que llegada a la edad adulta merece algo mejor. Un sistema privado, como está fundado en la ganancia de la empresa que lo maneja, pues siempre habrá un margen que usted pierde porque se va a la utilidad de la empresa. En cambio, si un sistema es público o si es mixto, tendrá de ambos aspectos, pero este es un debate que estuvo abierto, quedaron las posturas situadas, llegamos a un punto para darle estabilidad. Sin embargo, la visión de muchos segmentos de los trabajadores, yo hoy estuve en Santana para poner un ejemplo, sí. Y después de presentada la plataforma a uno de los trabajadores, lo que pidió es, miren, para mí no debieran existir las AFP, le decimos nosotros, deben existir en este momento, pero estoy hablando de la aspiración del trabajador, entonces nosotros somos receptores, recogemos parte de esas aspiraciones y están reflejadas en esta propuesta.
Pero usted, Manuel, tiene que tener certeza que de sus fondos, en un sistema público o en un sistema mixto, tienen que ser fondos sagrados, que nunca más esa mentira que caminó y con pies cortos de decir que el gobierno le va a robar, posiblemente esa es época del pasado, donde los gobiernos se robaron los fondos de la pensión. Pero desde la ley que existe y las que se han reformado y las condiciones y la institucionalidad no dan para eso, sino para que sus fondos sean productivos y le ayuden a tener una mejor pensión. Ahora bien, cuando se aprobó la reforma de pensiones en el año 2017, se dijo que esto era una medida de carácter temporal y que en determinado momento el debate se tenía que retomar. ¿Es hacia la propuesta que está contenida en la plataforma legislativa 2018-2021 hacia donde el FMLN va a apuntar? Exactamente, eso es. Nosotros dijimos, llegamos a este acuerdo, no le damos, la propuesta de los trabajadores no tiene correlación, pero aquí no termina. Nosotros en un contexto nuevo donde la sociedad comprenda la importancia de sistemas más sólidos, estaremos abiertos a un cambio y eso es lo que estamos expresando en la propuesta. Ahora bien, en la plataforma también hay otros aspectos que tienen que ver siempre con economía. Habla de un punto en específico, hay un literal en la propuesta en el que se habla de promover iniciativas legislativas para repatriar capitales. ¿Cuál es en sí este punto? ¿Cuál es el espíritu de este punto, Lourdes? Bueno, usted recuerde que hay la posibilidad de que en el país se pueda ampliar la inversión y que esto plantee, digamos, para el caso de nuestros compatriotas en el exterior, que ellos puedan invertir acá. Esa es una modalidad y que se puede, digamos, reformar la ley o plantear nueva normativa para que eso se le brinden condiciones, facilidades, etcétera. Pero hay otro punto en el cual también vemos que se invierte más en otros países y que son capitales de origen salvadoreño y que probablemente también acá sea necesario que esos capitales también se pudiesen retornar para que se genere más empleo. Ese es el punto. Es un mensaje para el sector privado y sus inversiones en el extranjero. Entonces, ojalá que también se comprendiera que esta es la patria salvadoreña de donde son originarios esos capitales y que se requiere que también en El Salvador la inversión que genere el empleo pueda retornar de esa forma, ¿verdad? No solamente pensar en que porque hay facilidades en otros países, sino porque también aquí en El Salvador es necesario brindar esas condiciones para la patria y para la familia salvadoreña. Entonces, la repatriación de capitales está planteada en el sentido de volver eso una inversión que genere esas condiciones y que en la discusión, cuando la Asamblea Legislativa esté instalada, se puedan ver cuáles son esas modalidades y esas flexibilidades también que se tengan. ¿Algún elemento que podemos agregar que pueda llevar a eso? No olvidemos que cuando salió el escándalo de los Panama Papers, quedó claro que hay muchos capitales salvadoreños que están en esas condiciones. La Asamblea bien podría, bajo esta orientación que aquí está trazada, dar una exención de impuestos para que esos capitales vengan y que no tengan que pagar, pero que sirvan para la inversión en el país. O sea, nosotros estaríamos abiertos a considerar incluso ese tipo de condiciones. Este punto en específico me hace recordar algunos de los elementos de la campaña de la administración Trump en los Estados Unidos, donde dijo que iba a hacer que retornaran muchas empresas a territorio estadounidense. Podríamos hablar de algo similar, porque él decía de que se iba a obligar a que los capitales norteamericanos regresaran a territorio estadounidense. ¿Es algo similar que buscaría hacer el FMLN, que los capitales que tiene el empresariado salvadoreño regresen aquí y que se pongan a producir aquí en El Salvador? Hay un pensamiento rector en el plan que hoy impulsa el presidente Sánchez Serén. Queremos un país productivo, educado y seguro. Y la productividad requiere de un recurso humano más calificado, requiere de condiciones que el Estado genere y requiere de voluntad de los empresarios. De manera que el desarrollo es producto de la interacción de todos estos factores y nosotros aquí decimos estamos abiertos a considerar entre esos factores la repatriación de capitales. Ahora bien, hay otro punto que viene contenido siempre en temas económicos, el impuesto a patrimonios, a grandes fortunas. ¿Cuál es el elemento clave que tiene que entender la gente que tiene grandes fortunas en El Salvador con este punto en específico contenido en la plataforma del FMLN? Bueno, aquí recordemos que toda la población en lo cotidiano paga sus impuestos. Y en el pasado
aunque existía esta modalidad impositiva, se obvió. A partir del año 89 muchas cosas cambiaron en El Salvador. Y no solamente se hizo más pequeño el grupo de personas que tienen la mayor cantidad de dinero y de fortuna en El Salvador, sino que le cayó al resto de la población la mayor carga impositiva. ¿De qué se trata esto? De que quienes tienen más, paguen más. Y no estábamos hablando de este tema irresponsablemente. Y no es solamente no es un punto que se plantea en esta plataforma de manera sin sentido, sino que evidentemente que aquellas fortunas que puedan contribuir más al desarrollo del país se haga. Mire que cuando se compara El Salvador con otros países, ¿verdad?, el porcentaje que aquí se paga en impuestos es tan mínimo que no corresponde a las exigencias que este país ahora tiene con esta sociedad, ¿verdad? Entonces se trata de que todos y todas contribuyamos, y quienes tienen la posibilidad de contribuir más, pues que se haga de esta manera, con ese impuesto a patrimonio. Si usted me pregunta la cantidad, no le puedo decir yo la cantidad, esto será un tema que discutirá la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Pero que estamos viendo que en esta sociedad en la cual queremos constituir esa equidad entre las personas, esa equidad entre los ciudadanos, no todo el mundo puede pagar lo mismo, pero quienes pueden pagar más, que paguen más. Pero ¿qué haría diferente la discusión, diputada Guevara, considerando que este es un tema que ya se puso sobre la mesa en diversas ocasiones? Lo dijo el presidente Salvador Sánchez Serén, lo dijo el ministro de Hacienda Carlos Cáceres, pero no vimos progreso en las discusiones en la Asamblea Legislativa, ni en la Comisión de Legislación, ni en la Comisión de Hacienda. ¿Qué puede ser diferente, digamos, esta vez, este punto? Tiene que ver con la madurez del pensamiento de la ciudadanía, que se lo demande a los partidos, a nosotros que lo prometemos y estamos dispuestos a votar. Pero también se necesita el concurso de otros, o que se nos dé a nosotros la fuerza suficiente para que un planteamiento de este tipo pase en la Asamblea Legislativa. Ese es el planteamiento de ponerlo, ese es el sentido que tiene. Toda lucha que se posterga porque no tiene sus resultados, pero es justa, debe seguirse enarbolando, y eso hacemos nosotros al plantear la importancia de una estructura tributaria que sea progresiva, donde, como dice Lourdes, pague más quien tiene más, y que la pirámide pues vaya corrigiéndose. Unos milímetros se ha corregido con las reformas tributarias que se hicieron en el 2009, pero no es suficiente. Espera todavía en la Asamblea el delito tributario, el delito fiscal, espera los precios, la reforma a la ley de precios de transferencia, espera el cambio de régimen administrativo para el cobro de deudas del Estado y del municipio, y estos aspectos que hasta hoy no han tenido correlación siguen siendo vigentes, y nosotros los recogemos en nuestra plataforma legislativa. Estamos siempre dispuestos a valorarlos para lograr un cambio. Ahora bien, si ponemos sobre la mesa seguramente en la discusión este tema ante el sector privado de El Salvador, hablaría de que tanto el sector, el aspecto que habla o el apartado que habla sobre la repatriación de capitales y del impuesto al patrimonio generaría, según ellos, una inseguridad de carácter jurídico. ¿Qué le dicen ustedes a esa reacción que ya se considera que es la lógica que tendría en este caso el sector privado? Porque ya lo ha dicho antes. Al revés, Manuel, cuando una ley se establece, lo que está dando es seguridad jurídica. Seguridad jurídica de que usted que tiene más va a pagar más, seguridad jurídica de que por traer sus capitales e invertir se le puede dar un perdón de impuestos, porque se valora el beneficio que la inversión que usted va a hacer puede ser beneficioso para la generalidad del país. O sea, todo esto tiene lógica, fortalecer el Estado y fortalecer la sociedad, sus condiciones de producción, de productividad y de riqueza. Entonces, generar más riqueza requiere que el Estado también esté en mejores condiciones. Ahora bien, Lourdes, ¿cómo definiría usted la relación FMLN-sector privado en El Salvador en este momento, en este 7 de enero de 2018? Bien, el gobierno de la República ha hecho muchísimas acciones desde su Plan Quinquenal de Desarrollo para que se establezca la forma de diálogo, la apertura al diálogo, los acuerdos a los que se tiene que llegar. Vaya, señalamos el tema del Pacto del Café,
¿verdad? Ese ha sido, digamos, un ejemplo de cómo llegando mediante el diálogo se puede llegar a alcanzar acuerdos y se puede llegar a impulsar un sector importante productivo del país, como es el tema de la caficultura, y que por cierto también va planteado en nuestra plataforma legislativa, que refuerce esos acuerdos que se han tomado a nivel del Ejecutivo, también llevarlo a la normativa, a la ley. Entonces, quiero decir que hay también un gran sector de la micro, pequeña y mediana empresa, que es sector privado, y que también desde el Plan Quinquenal de Desarrollo, desde que el presidente asumió su mandato, ha sido una de las grandes áreas de trabajo, ¿verdad? El financiamiento, la capacitación, la asesoría, estar permanentemente en la territorialidad, procurando que esos sectores se dinamicen. Recordemos que también los programas sociales tienen como base una gran inversión desde el sector privado. El vaso de leche, los uniformes, el calzado, para mencionar algunos, la reparación de las escuelas, las compras públicas, todo eso viene del sector privado. Y eso quien lo dinamiza es los fondos que son dirigidos por nuestro presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y en ese sentido lo que está planteado también en esta plataforma legislativa es coherente con esa proyección de dinamización de la mayor cantidad del sector privado, pero recordemos que en el pasado el pequeño, mediano y micro era excluido de estas posibilidades de beneficio que ahora, a través de las decisiones de la Asamblea Legislativa, como la reforma a la ley LACAP, ha sido posible que se pueda tener acceso a esos recursos públicos. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa comercial, ya regresamos con más de Camino a las Urnas en esta noche de domingo. Esta noche aquí en Canal 2 estamos desarrollando la primera entrega de su programa Camino a las Urnas, donde estamos hablando de temas electorales. Específicamente esta noche estamos conociendo la plataforma legislativa del partido FMLN, la plataforma que se impulsará en el periodo 2018-2021. Lo estamos analizando esto con la diputada Norma Guevara y con Lourdes Palacios, coordinadora de la Secretaría de la Mujer del FMLN. Hay aspectos que me parece que el ciudadano seguramente estará muy interesado en conocer los planteamientos. Por ejemplo, en un apartado de la propuesta legislativa del FMLN se habla de mejorar el sistema de transporte para hacerlo más seguro, para hacerlo, digamos, más efectivo. Pero, sin embargo, si nos vamos a la historia reciente, todavía hay una petición de la ministra de Medio Ambiente para que se saquen de circulación los buses que ya tienen demasiado tiempo, que dieron su vida útil. También, si recordamos lo que ha pasado últimamente en la Asamblea Legislativa, se prorrogó el pago de la compensación. ¿No consideran ustedes que podría ser esto una contradicción de proponer un sistema de transporte más seguro y mejor, considerando lo que ha estado pasando con el tema de transporte en los últimos años?
años, diputada Guevara? Mire, el sueño de un transporte público masivo y rápido es algo que empezó a realizarse con el CITRAM y nosotros creemos que es una modalidad que la ciudadanía ya aprobó, que igual está allí afectada por una decisión cautelar, una medida cautelar de la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, sigue operando el sistema y muestra que para las grandes concentraciones y para disminuir la necesidad de más vehículos teniendo las mismas calles es importante modernizar. Pero sabemos también que un cambio de ese tipo estructural no se produce de un día para otro y no es contradictorio mantener la estabilidad del precio de las tarifas del transporte público. Mire, es impactante, si usted se va a Rosario de Mora, a los cantones o al Paisnal, ya no digamos a Ciudad Barrios, a Polorós, las necesidades del transporte que tiene la ciudadanía que no tiene carro es grande y requiere de ese servicio que prestan los empresarios del transporte público. Nosotros sabemos que dentro de ellos hay cosas que son importantes cambiarlas y no estamos de espaldas a eso. Y efectivamente el gobierno de la República ha puesto líneas de crédito para que se renueve la flota vehicular. De modo que nosotros vemos que es una cadena de medidas las que deben ir modernizando el transporte público, también la accesibilidad de las calles. Lamentamos haber perdido y ojalá que retomemos el crédito de caminos rurales, porque más duro es el transporte de las mercancías, de lo que producen nuestros campesinos, de su frijol, de su maíz, en condiciones en las que las calles no están aperturadas. O sea, el transporte es algo más completo y nosotros, si no nos escondemos, damos la cara por el subsidio para mantener estables las tarifas del transporte. No escondemos, no andamos diciendo sí pero no. Estamos conscientes de que mientras no existan otras condiciones de un transporte público más barato, es obligado, para que no suba la tarifa, dar ese subsidio que se le da a los transportistas por pasajero movilizado. Así que nosotros sí estamos conscientes de esta necesidad. Ahora bien, ya hablaba usted, diputada Guevara, sobre los problemas que se tiene con el transporte público en diversos puntos del país, pero ¿qué decirle a Lourdes, a la gente que vive a diario el caos en el que se ha convertido a ciertas horas San Salvador y que el transporte público pues es parte de ese problema que se tiene a diario para transitar, es parte de esas situaciones en las donde la gente reconoce que hay maltratos y lo denuncia constantemente, que dice que hay algún tipo de maltratos y abusos cometidos por la gente encargada de manejar todo el sistema de transporte público? Sí, justamente por eso la propuesta plantea un sistema de transporte público masivo, rápido, seguro y digno para la población usuaria. Es decir, en este ejercicio que se ha tenido en este par de años de conocer una modalidad como es el CITRAMS, nos demuestra que sí es posible tener un transporte digno para la población. Y justamente lo que aquí estamos planteando es que esa reforma que se necesita para la ley requiere de juntar esas voluntades. No es posible, ¿verdad?, que la ciudad siga teniendo cada vez más y más carreteras, porque el punto no es solo de más carreteras, sino de cómo se ordena todo esto para que haya un efectivo servicio, hay un buen servicio, y con el punto que usted planteaba al inicio, Manuel, este sistema más bien lo que hace es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y justamente por eso cuando planteamos lo limpio del sistema va encaminado a eso. Eso nos ahorraría, ¿verdad?, nos descontaminaría y no es contradictorio con la propuesta que ya la señora ministra de Medio Ambiente hace, porque de lo que se trata es de que tengamos un sistema como ciudad capital, pero que también sirva para el interior del país de tal forma que se reduzca esa contaminación y que haya una forma de transporte digno para la población. Es necesario que se discuta eso porque no es posible que se esté jugando también con la dignidad de las personas, porque hay un interés político de un partido en este país que durante muchos años lo que hizo fue solamente beneficiarse de estar en el gobierno, pero que ahora que se ven estos proyectos innovadores, buenos, que les sirven a la ciudadanía, ahora se esté limitando
¿Cuál es el punto? Pues aquí lo que se hace desde la Asamblea Legislativa es efectivamente tener leyes que beneficien a la gente. Para eso trabaja el FMLN. Y por eso lo que ha demostrado el grupo parlamentario actual ha sido la constante que el FMLN como partido ofrece a la población con un trabajo de sus diputados y diputadas muy capaz, un trabajo honrado, o sea, gente trabajadora en la Asamblea Legislativa que con proyectos como estos está demostrando que se está pensando en la gente y que se está haciendo más por la gente. Entonces, el proyecto, lo que nos plantea el reto es, está bien, necesitamos mejorar y descongestionar la ciudad, hablemos de un proyecto viable, ¿verdad? Ya tenemos un ejemplo, es el Citrans, veamos qué más podemos construir. Muy bien, en la propuesta del FMLN también encontramos la creación de una nueva ley FODES. ¿Cuál sería el espíritu de esta nueva ley, diputada Guevara, considerando que hasta ahora el FODES se ha considerado como un aspecto clave para el funcionamiento de muchas alcaldías a lo largo y ancho del territorio nacional? Pero ¿qué aspectos considera usted que se deben reformar de esa ley que inyecta fondos directos del presupuesto general de la nación a las municipalidades del país? Cuando se creó el FODES, no en su versión original, que no tenía fondos, sino que era un poema, pero cuando en el 97 empieza a aplicarse la ley FODES, el espíritu era que las municipalidades tengan recursos para hacer obra o procesos positivos para la población. Y poco a poco el FODES se ha venido transformando en garantía de deuda y en fondo que se gasta no en inversión en la gente. Entonces creemos que vale la pena que se repiense la ley FODES de modo que recupere el espíritu con el cual lo aprobamos, y fue una de las medidas que impulsó el compañero Chafik Handal cuando era jefe de fracción y lo pudo negociar con el entonces presidente Calderón Sol a cambio de darle los primeros bonos para fortalecer el presupuesto. Entonces la ley FODES tenía ese espíritu y por eso es que se ha venido reformando el bendito artículo 4 para que quepa una cosa, quepa otra, y eso va disminuyendo el impacto que estos impuestos que cobra el Estado y se los da a los municipios para que hagan obra, tengan el efecto beneficioso sobre la población. Recuperar ese espíritu es lo que nos lleva a pensar que debe de rehacerse la ley FODES. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa comercial. Les invitamos a que continúen con nosotros. Esto es Camino a las Urnas, aquí en Canal 12. Estamos ya en la recta final de esta primera entrega de Camino a las Urnas aquí en Noticiero Hechos de Canal 12, un programa en el que estamos hablando de aspectos electorales. La elección del 4 de marzo ya está a las puertas, pero también hay otro proceso que está viviéndose de forma paralela. Las elecciones presidenciales de 2019, ya vimos cómo algunos partidos están preparando el camino también para elegir a su representante, al que va a disputar la presidencia de la República. ¿Qué nos pueden decir del caso del FMLN, diputada Guevara, considerando que el tiempo se va acortando? ¿Ya hay apuestas del FMLN para un candidato presidencial? Sí, Manuel, afortunadamente nuestro partido tiene importantes cuadros, todos con capacidad de ejercer con dignidad esa primera magistratura, pero es importante compartir con sus televidentes, con televidentes de Canal 12, que las estructuras territoriales de nuestro partido han hecho llegar a nuestro secretario general peticiones para que se respalde al compañero Gerson Martínez
como candidato a la presidencia de la República. Y el Consejo Nacional, que es el máximo organismo de dirección cuando no está reunida la convención, da su pleno respaldo, porque Gerson es un patriota leal, confiable, que cohesiona y entusiasma a nuestro partido. Es una persona con un compromiso a toda prueba. El servicio público para Gerson es una opción de vida, no es una ambición, es un modelo de servicio. Ha sido tanto como diputado, concejal de la Alcaldía de San Salvador, ministro de Obras Públicas en 2 gobiernos. Ha sido un funcionario capaz que puede hacer que las cosas que se sueñan se realicen y no se deja vencer por las dificultades. Gerson, no lo diría nunca él, pero uno puede decir, Gerson ha sido un compañero, una persona que cada batalla que ha librado la ha ganado limpiamente. Y todo esto nos lleva a pensar que debe abrirse por efecto de la ley de partidos políticos este proceso, pero es tan grande la responsabilidad para un partido como el FMLN que vale la pena sentir que nuestras estructuras, que nuestra militancia se cohesiona alrededor de una persona como Gerson, que al mismo tiempo tiene el respeto y el cariño del pueblo. Pero una cosa es lo que dice la militancia, pero ¿qué dice la dirigencia? En este caso, la subsecretaria general adjunta. Cuando le digo, yo soy parte del Consejo Nacional, lo que le estoy explicando es que el Consejo Nacional respalda ese clamor porque ha llegado a través de cartas a nuestro secretario general este posicionamiento de prácticamente las 14 directivas departamentales, las 262 directivas municipales. Y pues nosotros hemos sido respetuosos de la ley, pero ha llegado el momento en el que en febrero se cierra el registro electoral, y es hora de tomar en serio una de las grandes responsabilidades, porque el FMLN debe seguir gobernando y tenemos la certeza de que Gerson nos va a llevar a un tercer mandato en el ejercicio de la presidencia de la República. Muy bien, estamos llegando a la recta final ya de este espacio Camino a las Urnas, aquí a través de Canal 12. Queremos agradecer a nuestras invitadas de esta noche, a la diputada Norma Guevara y también a Lourdes Palacios por habernos acompañado en esta primera entrega. Seguramente tendremos más tiempo, más espacios para seguir conversando sobre las propuestas y la plataforma que busca impulsar el FMLN para 2018-2021. Gracias, Norma Guevara. Gracias, y un saludo a todas las personas que nos acompañaron en la Caravana de la Victoria, ayer al occidente y este día al oriente del país. Un saludo a todos y pedirle a nuestro pueblo el 4 de marzo marcar esa bandera roja con la estrella blanca para que podamos continuar los cambios en este país. Gracias, Lourdes. Tenemos que despedirnos. Gracias, Manuel, como no, y vamos a seguir conversando sobre nuestra plataforma legislativa con diputados y diputadas, trabajadoras, honrados y capaces que van a hacer una legislatura eficiente en beneficio de la gente en la próxima 2018-2021. Esto fue Camino a las Urnas. Que descanso. Les esperamos el próximo domingo con más información de carácter electoral.